Que la paz del Señor esté con todos. Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro en Fuego y Palabra. Miren, hoy vamos a sumergirnos en dos ideas que son de verdad como el cimiento de nuestra fe. Por un lado, la convicción de que la palabra de Dios, la Biblia, es una guía absolutamente completa y perfecta. Y por otro, que el Espíritu Santo es ese maestro interior que nos ilumina para que podamos entenderla de verdad. Son dos conceptos que no pueden ir separados, ¿saben? Es como tener dos remos en un bote. Si solo usas uno, das vueltas en círculos. Pero si usas los dos juntos, en armonía, avanzas con seguridad por el río de la vida. Así que sin más, comencemos este viaje. A ver, seamos honestos. Vivimos en una época que es, en una palabra, abrumadora. Es un bombardeo constante de información. Abrimos el teléfono y tenemos podcasts cristianos, libros que nos prometen los 5 pasos para ser feliz, videos en TikTok con profecías urgentes, conferencias motivacionales que nos dicen cómo vivir. Es un verdadero mar de voces. Todas compiten por nuestra atención, diciéndonos qué creer, cómo sentirnos y, sobre todo, cómo seguir a Dios. Y con tanto ruido es casi inevitable que surja una pregunta muy importante, una que puede generar bastante ansiedad. Entre tantas opiniones y supuestas nuevas revelaciones, ¿cómo podemos estar realmente seguros de cuál es la verdadera voluntad de Dios? ¿Será que la Biblia, un libro escrito hace miles de años, es suficiente por sí sola? ¿O acaso necesitamos algo más? ¿Una palabra extra, una guía adicional para navegar los problemas tan complejos del mundo de hoy? Esta pregunta, créanme, no es para nada trivial. De la respuesta que le demos depende la base misma de nuestra confianza y nuestra paz espiritual. La respuesta a esa avalancha de voces, a esa incertidumbre que a veces nos ahoga, la encontramos en un principio que es a la vez poderoso y profundamente liberador: la suficiencia de las Escrituras. Y quiero que quede claro, esto no es solo una idea teológica para discutir en un seminario, para nada. Esta doctrina es el ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta de opiniones. Es lo que nos protege de ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, como decía el apóstol Pablo. Da igual si es una nueva moda espiritual que promete una experiencia increíble o una vieja herejía que se pone un disfraz moderno. La suficiencia es la afirmación contundente de Dios diciéndonos: les he hablado de manera completa y final en mi palabra. En la Biblia no falta absolutamente nada de lo que necesitan saber. Ahora, fijémonos bien en la precisión de esta definición. Es muy importante. No dice que la Biblia contiene algunas palabras de Dios o que es una buena guía entre muchas otras. No. Afirma con toda autoridad que contiene todas las palabras que necesitamos para los 3 pilares de nuestra vida espiritual. Pensemos en esto. Primero, la salvación. O sea, no se necesita un conocimiento secreto, un rito adicional o una revelación privada para ser salvo. Todo, absolutamente todo lo que se requiere para entender el Evangelio y recibir el perdón está en las Escrituras. Segundo, una confianza perfecta en Él. Todo lo que necesitamos saber sobre quién es Dios, sobre su carácter, sus promesas, su fidelidad, todo está ahí para que podamos confiar en Él con todo nuestro ser. Y tercero, una obediencia perfecta a Él. Esto es tremendo. Significa que no hay ninguna buena obra o requisito moral que Dios espere de nosotros que no esté ya enseñado, ya sea de forma explícita o implícita en la Biblia. Es una declaración total de plenitud. No falta nada. Y ojo, esta no es una conclusión a la que llegamos nosotros a la ligera, ni una invención de teólogos de hace siglos. Es un mandato que viene directamente de la boca de Dios y que se repite una y otra vez a lo largo de toda la historia de la redención. Es como si Dios, al entregarnos este tesoro incalculable que es su revelación escrita, hubiera puesto enormes cercos de advertencia en los puntos clave para decirnos: cuidado, esto es mío, es completo, no lo toquen. Él, en su omnisciencia, conoce perfectamente nuestra tendencia humana. Sabemos cómo somos. Nos encanta añadir nuestras propias ideas, nuestras mejoras, o quitar las partes que nos incomodan o no nos gustan. Precisamente por eso, estas advertencias resuenan con una fuerza increíble desde la ley de Moisés hasta la mismísima última página del Nuevo Testamento. Aquí lo tenemos, justo en el umbral de la tierra prometida. Tratemos de imaginar la escena. Moisés le está entregando la ley a una nueva generación. La generación anterior había perecido en el desierto. Estos jóvenes estaban a punto de entrar a una tierra llena de dioses falsos, de culturas paganas con rituales extraños. Y es en ese preciso momento que Dios, a través de Moisés, establece una regla fundamental, una regla de oro. La orden es de una claridad absoluta, inequívoca. Ni añadir ni quitar. Punto. Dios no está buscando nuestras buenas ideas, nuestras mejoras o nuestras ediciones para que el texto se adapte mejor al contexto. No. Él exige obediencia a lo que ha revelado. Alterar su palabra es en el fondo desobedecer el primer y más fundamental mandamiento sobre cómo debemos acercarnos a Él, con reverencia, con temor y con sumisión. Y ahora damos un salto.
Pasamos de la ley, que es un mandato para toda la nación, a la literatura de sabiduría, los proverbios, y el mensaje no cambia en lo más mínimo, pero el tono sí se vuelve más personal, más directo. Aquí la advertencia se enfoca en la integridad del que habla. Fíjense qué fuerte. Añadir a las palabras de Dios no es solo un error teológico, es ponerse en un riesgo tremendo de ser expuesto públicamente como un mentiroso. ¿Y por qué es tan grave? Bueno, porque al añadir algo uno está afirmando, aunque sea de forma implícita, Dios dijo esto y además dijo esto otro que yo estoy diciendo ahora. Es como firmar con el nombre de Dios un cheque que Él nunca escribió. Es atribuirle palabras que Él no ha dicho, lo cual es la definición misma de la falsedad y de una arrogancia espiritual muy peligrosa. Y aquí, al final de todo, en el último capítulo del último libro de la Biblia, como un sello final y solemne sobre toda la revelación divina, encontramos la advertencia más severa de todas. Es impresionante. Aunque su referencia principal es al libro de Apocalipsis, su posición estratégica al cierre de todo el canon bíblico no puede ser una casualidad, es el punto final. El castigo por atreverse a alterar la palabra es terrible y eterno. Esto nos grita el valor supremo, infinito, que Dios le da a la pureza y a la totalidad de su revelación. El punto crucial que debemos entender es este. Dios toma sus palabras con la máxima seriedad posible y espera que nosotros hagamos exactamente lo mismo. La Biblia no es un borrador para ser editado, sino la palabra final para ser creída y obedecida. Y todo esto nos lleva a una pregunta lógica. ¿Qué constituye exactamente esa palabra final e inalterable? La respuesta que la Iglesia cristiana ha reconocido a lo largo de los siglos son estos 66 libros que vemos aquí, lo que conocemos como el canon de las Escrituras. La palabra canon a veces son un poco técnica, pero en realidad es algo muy sencillo. Simplemente se refiere a la colección de libros que, a través de un largo proceso guiado por el Espíritu Santo, se midieron y se reconocieron como la palabra inspirada y autorizada de Dios. Y esto es clave. No es que la Iglesia decidió qué libros debían estar en la Biblia, como si fuera un comité editorial. No, la Iglesia reconoció aquellos libros que ya llevaban en sí mismos la autoridad intrínseca de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, esta es la biblioteca divina que Dios, en su soberanía y providencia perfectas, quiso que su pueblo tuviera. Ni uno más, ni uno menos. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto a la práctica, al día a día? Bueno, se resume en un principio clave de la Reforma protestante conocido como sola escritura, que significa solo la escritura. Este principio fue una verdadera revolución en su tiempo porque, en una época donde la tradición de la Iglesia y la autoridad de sus líderes a menudo se ponían por encima de la Biblia, los reformadores insistieron en algo fundamental. La Biblia, y solo la Biblia, es nuestra única regla infalible de fe y vida. Cualquier otra fuente de autoridad, ya sea un libro sagrado adicional como el Libro de Mormón, una supuesta revelación moderna o profecía que alguien dice haber recibido, o incluso las tradiciones de la Iglesia que no tienen base bíblica, todo, absolutamente todo, debe ser juzgado por la Biblia, y nunca, jamás, colocarse al mismo nivel. De hecho, si lo pensamos, la mayoría de las sectas y cultos comienzan precisamente en este punto, añadiendo un nuevo libro o un nuevo profeta que dice tener una autoridad igual o superior a la de la Biblia. Muy bien. Hemos establecido un fundamento sólido. La Biblia es completa, es perfecta, es suficiente, es nuestra roca segura. Pero, seamos sinceros entre nosotros. ¿A quién no le ha pasado que a veces la leemos y nos sentimos perdidos? Abrimos en una de esas largas genealogías y nos parece densa. Leemos ciertas profecías del Antiguo Testamento y son confusas. Y a veces simplemente no sabemos cómo aplicar un pasaje de Levítico a nuestra vida en pleno siglo XXI. Si la palabra es el mapa perfecto, ¿por qué a veces nos cuesta tanto trabajo leerlo? Y esta pregunta es la que nos abre la puerta a la segunda doctrina esencial que vamos a analizar hoy. Esta es una pregunta totalmente válida, una que todo creyente sincero se ha hecho en algún momento. Y es importante que sepamos que la respuesta no es que a la Biblia le falten partes o que nosotros seamos poco inteligentes. No, el problema no está en el mapa, de verdad que no. El mapa es perfecto. El problema está en nuestra capacidad natural para leerlo. Es como si nuestros ojos estuvieran desenfocados. Necesitamos una luz que nos permita ver con claridad lo que está escrito. Necesitamos los lentes correctos para poder enfocar las letras y entender el mensaje. Y esa luz, esos lentes, no vienen de nosotros mismos. No podemos fabricarlos. Vienen como un regalo de Dios. Y aquí está la respuesta maravillosa, la doctrina de la iluminación. La iluminación es esa obra personal, íntima y poderosa del Espíritu Santo dentro del corazón y la mente de cada creyente. Fijémonos en las tres acciones clave que realiza.
Él nos ayuda a comprender con la mente, a aceptar con el corazón y a aplicar con nuestras vidas. Porque es posible comprender un hecho bíblico de manera intelectual, como si fuera historia, sin que nos transforme en lo más mínimo. La iluminación va mucho más allá. El Espíritu toma esa verdad que está en la página y la escribe en nuestro corazón. Nos convence de su veracidad, de su belleza y de su increíble relevancia para nuestra vida hoy. No es una inspiración nueva para escribir más escritura, eso ya terminó. Es la apertura de nuestros ojos espirituales para captar la gloria de la revelación que ya ha sido dada. Y esta obra del Espíritu es absolutamente indispensable. No es opcional. ¿Por qué? Porque, por naturaleza, nuestra mente humana, afectada como está por el pecado, tiene una especie de ceguera espiritual. No podemos, por nosotros mismos, captar las realidades de Dios. De hecho, la sabiduría de Dios, un Dios que se hace hombre, un rey que muere por sus enemigos, un Salvador que vence a la muerte resucitando, para la lógica del mundo, a menudo parece todo lo contrario a la sabiduría. Parece una locura. Y el apóstol Pablo lo explicó de una manera muy directa, sin andarse con rodeos. Este versículo es clave para entender por qué dos personas pueden leer el mismo pasaje de la Biblia y una sale de esa lectura transformada, llorando de gozo, mientras que la otra simplemente se encoge de hombros y dice, no entiendo nada. El hombre natural del que habla Pablo se refiere a cualquier persona que no cuenta con la ayuda del Espíritu Santo regenerando su corazón. Para esa persona, el mensaje del Evangelio, la cruz, la resurrección, es simplemente una locura, no tiene sentido lógico. ¿Y por qué? Porque estas verdades, nos dice el texto, no se evalúan con la lógica humana finita, sino que se han de discernir espiritualmente. La comprensión espiritual no es un logro intelectual que alcanzamos con nuestro propio esfuerzo o con un alto coeficiente intelectual. No, es un regalo de gracia que el Espíritu nos da. Jesús mismo, antes de ir a la cruz, prometió a sus discípulos que no los dejaría solos. Les dijo que enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, y lo describió como un maestro y un guía. Su trabajo consiste en guiarnos a toda la verdad que Cristo ya enseñó. Nos recuerda sus palabras justo en el momento en que más las necesitamos. Nos fortalece por dentro, como dice Efesios, para poder vivir esas verdades. Pero el punto crucial, el que une todo lo que hemos dicho, es el último. El Espíritu no viene a darnos un segundo volumen de la Biblia o un apéndice actualizado. Su ministerio no es añadir nueva revelación doctrinal. Su ministerio es tomar la revelación que ya está completa y hacerla viva, clara y poderosa en nuestros corazones y mentes, aplicándola de forma específica y personal a las situaciones que enfrentamos cada día. Entonces, ¿qué concluimos? Que no podemos tener una cosa sin la otra. No se trata de elegir entre la palabra y el espíritu. La vida cristiana saludable, equilibrada y vibrante se vive cuando estas dos realidades divinas, la palabra suficiente y el espíritu que ilumina, trabajan en perfecta armonía. Irse a un extremo o al otro es muy peligroso. Confiar solo en la palabra, sin la obra del espíritu, nos puede llevar a un conocimiento frío, a un legalismo seco y a un orgullo intelectual sin vida, justo como el de los fariseos, que conocían la letra, pero no al Dios de la letra. Y por otro lado, buscar al espíritu sin el ancla firme de la palabra nos puede llevar a un emocionalismo sin fundamento, al subjetivismo, al engaño y finalmente al caos. Y esta imagen lo ilustra de una manera brillante. Pensemos en esto, la palabra es el mapa. Es un mapa perfecto, dibujado por el Creador del universo. Es objetivo, es externo a nosotros, es la verdad inmutable de Dios. Contiene todo el camino que debemos seguir, las montañas que hay que escalar, los peligros que debemos evitar y el destino final. Pero díganme, ¿de qué sirve el mejor mapa del mundo si estamos en una habitación completamente oscuras? De absolutamente nada. Uno tropezaría, se perdería, se desesperaría. Y es ahí, justo ahí, donde entra el Espíritu Santo. Él es la luz. Él no cambia el mapa, no dibuja nuevos caminos ni borra los que no nos gustan. Simplemente enciende la luz para que podamos ver, entender y seguir con confianza y alegría el camino que ya está perfectamente trazado en la palabra. Necesitamos ambos, desesperadamente. Así que, para resumir todo lo que hemos analizado hoy, ¿con qué nos quedamos? Con dos ideas centrales. Primero, la suficiencia. La Biblia es completa, es nuestro fundamento seguro, inamovible e inalterable. Confiar en su suficiencia nos libera de la ansiedad de estar buscando la voluntad de Dios en lugares inciertos, en voces extrañas, y nos ancla firmemente en su verdad revelada. Y segundo, la iluminación. El Espíritu Santo es nuestro maestro personal y divino. Depender de Él cada vez que abrimos la palabra nos libera de la frustración de no entender y nos da el poder no solo para ser oidores, sino para ser hacedores de la palabra. Esto nos deja con una pregunta final, y no es para responderla ahora a la ligera,
sino para llevarla en el corazón a lo largo de esta semana. Al enfrentar decisiones importantes en el trabajo o con la familia, al buscar consuelo en medio de un momento de dolor, al desear con todo el corazón crecer espiritualmente, ¿estamos corriendo primero a la palabra de Dios, confiando de verdad en que ahí está todo lo que necesitamos? ¿Y lo estamos haciendo en oración, pidiendo con humildad al Espíritu Santo que encienda su luz, que nos dé entendimiento y que nos dé la fuerza para obedecer? Confiar en esta asociación perfecta entre la palabra y el Espíritu es el camino seguro hacia la libertad, la claridad y un crecimiento genuino. Y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga. No olvides dar me gusta y suscríbete a nuestro canal.